En un principio, en esta introducción del Data Management de Autodesk, vamos a ver un poco estos tres aspectos, ver un poco la necesidad de los clientes, de usuarios de AutoCAD y de oficinas técnicas de ver si necesitan un gestor documental de proyectos. Un poco comentaré qué es la gestión documental para aquellos que no estén habituados a los sistemas de gestión documental. Explicaré un poco cómo funciona, en este caso la de Autodesk. Y bueno, un poco luego veremos qué nos aportan estas herramientas de gestión a nuestro trabajo habitual. En un principio, pues siempre nos surge una serie de preguntas, ¿no? Para ver si necesitamos un gestor documental en nuestro equipo de trabajo, ¿no? Realmente, pues todas estas preguntas que veis un poco en pantalla, pues nos surgen habitualmente y bueno, pues digamos que nos conformamos un poco con nuestro sistema de trabajo. Normalmente suele trabajar mucho con el sistema operativo, con Windows o con el sistema operativo que tengamos para todo el control y gestión de la documentación y bueno, debemos detectar si esta es la mejor manera de trabajar. Después de esta presentación espero que os planteéis por lo menos más esa pregunta o si podéis mejorar vuestros flujos de trabajo con esto, entender si hemos perdido ficheros alguna vez y la importancia que ha tenido esta pérdida de información, si hemos tenido problemas a la hora de estructurar los proyectos, de generar esas estructuras complejas cuando los proyectos son muy grandes, el localizar la información o acceder a ella lo antes posible o cuando no podemos acceder desde cualquier ubicación, es decir, si no estamos en la oficina, pues el acceso a la información, hacerlo con cierta seguridad, no utilizando herramientas públicas o más domésticas, si me permitís el concepto, o tener un sistema de revisiones adecuado, o cuando estamos trabajando en equipo, pues simplemente los típicos problemas de trabajo con referencias externas compartiendo información. Pues un poco los sistemas de gestión documental lo que nos van a aportar, pues es eso, rendimiento, seguridad y control en el trabajo colaborativo, ¿no? En el trabajo en equipo. Y lo que pretendemos con los productos de Autodesk es que esos sistemas sean fáciles de usar, sobre todo flexibles y compatibles con el resto de aplicaciones, que es un poco lo que tratamos de explicar aquí o de dejar bastante claro en esta presentación. Obviamente, si la respuesta a estas, o nos hacemos estas preguntas, pues obviamente necesitaremos un gestor documental del nivel que sea, ¿no? En un principio se trata de explicaros qué ventajas tienen estos sistemas con respecto a los sistemas operativos y verlo, ¿no? La problemática pues es esta un poco que veis aquí también muchas veces, ¿no? Cuando tenemos una estructura de datos hecha, pues cuál es la última versión, dónde están los planos que enviamos en fechas anteriores, cuándo lo enviamos, quién lo envió, si lo recibieron, si estamos seguros qué obra tienen el último plano, pues un poco todas estas preguntas dan respuesta con los sistemas de gestión documental. Realmente, ¿por qué lo necesitamos? Porque normalmente cuando estamos trabajando internamente en la oficina, el trabajo colaborativo entre los distintos componentes de un proyecto, pues suele ser intercambiar información entre nosotros. Aunque trabajemos con un repositorio central muchas veces, realmente nos estamos intercambiando información. No solo hablo de los DWGs, sino de información de ficheros de Excel, ficheros de presupuestos, documentación administrativa, etcétera, ¿no? Entonces, no siempre trabajamos con un repositorio central, sino que nos estamos intercambiando información. Ya digo que no solo electrónica, sino información oral o escrita, ¿no? Para el trabajo colaborativo externo pasa un poco más o menos lo mismo, lo que pasa que pasa entre los distintos componentes del desarrollo de un proyecto, ¿no? Pues entre los propietarios, las subcontratas, las constructoras, al final, entre todos estamos intercambiando información y al final se genera un poco el lío que hablábamos antes, ¿no? El saber si tienen todas las versiones últimas, etcétera. No existe, aquí sí que no suele existir un repositorio central, sino que la información va pasando en función de cómo se establezca con el project manager o con la propiedad, ¿no? La solución sería, pues, lógicamente, trabajar en un solo repositorio, en una base de datos, internamente, donde todos volquemos la información y la cojamos del mismo sitio con seguridad, ¿no? Y que cuando yo coja un fichero, pues ese fichero quede bloqueado y no lo puedan coger los demás, o lo puedan coger para solo visualizar, etcétera, ¿no? Establecer una serie de procesos para que esto pase. En el proceso colaborativo externo, pues pasa lo mismo. Lo que pasa que, obviamente, tendremos que utilizar herramientas basadas en nube, para poder
generar estos sistemas de almacenamiento de datos, ¿no? Realmente un EDM o gestión digital de documentos pues lo estamos viendo continuamente. O sea, en muchos procesos de nuestras tablets, nuestros ordenadores, ya tenemos gestores documentales, versiones domésticas de gestores documentales, pues un Dropbox y a un bajo nivel, las mismas herramientas de Autodesk como Autodesk 360, y bueno, realmente la gestión de documentos física también la hacemos de una manera similar. En los estudios solemos tener un almacén de planos donde utilizamos cajas o baldas para colocar nuestros proyectos, estructurarlos por las distintas procesos que hay que hacer, por marketing, etcétera. Y bueno, un poco lo que solemos hacer habitualmente cuando los planos son físicos, pues es pues desplazarnos al archivo, localizar ese plano, volver a nuestro sitio, estar trabajando con él, etcétera, etcétera, durante todo el ciclo de vida, ¿no? Cuando estamos diseñando y trabajando con un servidor, ya a nivel informático, pues hacemos un poco lo mismo. En vez de tener planos físicos, pues tenemos una sala del servidor donde desde el ordenador vamos a pedir información a este servidor. ¿Cómo funciona esto? Pues realmente la información está en el servidor y lo que añade realmente el EDM es añadir etiquetas de clasificación a los ficheros. La diferencia con un sistema de almacenamiento normal, como pueda ser el sistema operativo y un sistema de carpetas, pues es que todos los ficheros van a poder tener información o etiquetas de clasificación. Estas etiquetas y esta información puede ser consultable, editable, nos sirve para filtrar la información, para localizarla, etcétera, ¿no? Entonces, desde tener el nombre del cliente, el estado del documento, la fase de diseño, si está aprobado o no está aprobado, diversos comentarios, la revisión del dibujo o del documento que es, el nombre del proyecto, etcétera. Son toda documentación que puede estar vinculada a los ficheros, de tal manera que luego nos sirva para, obviamente, localizarlos. Los servidores se pueden, digamos, configurar de distintas maneras. Puede estar en un servidor lo que son los datos en sí y la base de datos con todas estas etiquetas de clasificación y con toda la información adicional que tengan estos ficheros, o también se puede utilizar distintos servidores, en uno que estén los datos y en otro que estén las bases de datos. Realmente esto va en función de las necesidades del cliente o de la velocidad con la que se quiera acceder a los datos en función de esas necesidades del equipo externo, etcétera, ¿no? ¿Cómo funciona el sistema? Pues desde estos sistemas, desde un PC del usuario técnico, pues vamos a hacer una solicitud de entrada en el sistema mediante un password. Vamos a coger un fichero, vamos a hacer una localización del fichero que queremos abrir, editar o leer. Este fichero nos lo va a localizar con esa búsqueda, y una vez que lo tengamos en nuestro sistema con un checkout, ese fichero quedará bloqueado en el servidor, lógicamente. Entonces, hasta que no lo suelte, pues no se liberará y nadie podrá editarlo. Y quedarán referencias continuas de todos estos cambios. Por ejemplo, un usuario que abre un dibujo, que hace un check-in en el sistema, genera una versión 1. Si ese dibujo lo volvemos a abrir y lo volvemos a salvar, genera una versión 2. Y todas estas versiones quedan bloqueadas, así continuamente, consecutivamente, de tal manera que todos los dibujos que vayamos abriendo se van guardando versiones con sus fechas, con quién lo ha guardado, para tener un control en esa edición. Y esto se hace a través de un método que se denomina check-in checkout, que es el sistema más adecuado para hacerlo y el más seguro. Esto trabajan más o menos todos los sistemas documentales igual.